ministrar el tema, ¿verdad? O la unción que hay para nuestras vidas con respecto a lo que he recibido. Y pues como tengo el privilegio de predicarle la palabra a usted y a los que nos escuchan, ¿verdad? Quiero continuar, hermano, ministrando con respecto al consuelo divino. Lo primero que ministré el día viernes, si algunos de ustedes no estuvieron aquí con nosotros, fue el consuelo de la casa, entendiendo, ¿verdad?, que una de las funciones que nosotros tenemos como hijos de Dios, como padres en nuestra casa, hermano, es consolar a nuestros hijos y también consolarnos entre nosotros como pareja. Mire, no hay cosa más linda, hermano, que usted llegue, ¿verdad?, a su casa y sienta ese consuelo, esa ayuda de parte de su pareja, ¿verdad?, de su esposo, de su esposa. Cuando tal vez has tenido un día bien sufrido, un día bastante complicado, y qué lindo se siente, hermano, que tu pareja te abrace, ¿verdad?, te dé un beso. Qué lindo se siente, hermano, que estás en casa, ¿verdad?, en esas condiciones. Considero de que el consuelo, hermano, es tan importante porque Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de consolar, porque también así dice la Biblia que nosotros somos consolados por Dios, ¿verdad? Entonces, yo le explicaba a ustedes el día viernes que el consuelo, hermano, se tiene que aplicar cuando hay sufrimiento en una persona y cuando está necesitando ayuda. Yo sé que a veces cuesta diferenciar entre consolar o regañar, ¿verdad? Y ese no es solo un problema de uno. Eso yo lo veo en la Biblia. Por ejemplo, hermano, yo veo que David buscó consuelo, así lo dice la palabra, él buscó consuelo entre lo que tenía la paz y no lo encontró. Entonces me pongo a ver a la esposa de David, ¿verdad? Y era una mujer que no lo consoló, hermano, al contrario, ¿verdad? Ella misma lo criticaba. Y por eso quedó estéril, ¿verdad? Por su manera de cómo él era con Dios y con la gente. Entonces, lo buscó entre su familia, hermano, y sus hermanos lo negaban a él como hermano. Su papá, hermano, cuando lo miraba a él, lo miraba como la vergüenza de su juventud. Entonces él no encontró consuelo, ¿verdad?, entre nadie, a tal punto que yo creo, hermano, que quizás le sirvieron más de consuelo los animales que andaban pastoreando, ¿verdad?, las ovejas, que ahí estaban, ¿verdad?, porque él las defendía. Y entonces quiere decir que había una afinidad entre él y las ovejas, ¿verdad?, aunque no eran de él. Entonces él, hermano, dice la palabra que él buscó consuelo entre los suyos y no había. Pero estaba en la tierra de los vivientes y entonces aprendió algo que nosotros debemos de aprender en esta tierra. Es que es necesario, hermano, en momentos de nuestra vida que estamos pasando situaciones difíciles, como explico, sufrimiento, a veces situaciones que necesitamos ayuda, a veces situaciones, hermano, en las que difícilmente incluso podemos expresar, buscamos el consuelo entre los nuestros. Pero no te preocupes si en un momento no lo encuentras. Normalmente así pasa cuando es Dios quien quiere consolarte. Y yo seguí con este tema, hermano, porque después de la prédica me quedé hablando con hermano Esteban, lo que amo mucho, que está aquí con nosotros. Le tengo mucha estima y él habla con mucha sabiduría en muchas cosas. Y me gusta platicar con él. Entonces, una de las cosas, hermano, que yo sentía que era necesario que siguiéramos viendo en esto, porque hay muchas cosas que desconocemos del consuelo. Y una de las primeras cosas que debemos de saber es que cuando tenemos hijos, una de nuestras funciones es consolar. Que cuando tenemos esposa, una de nuestras funciones es consolar. No es solo, hermano, aunque parte del consuelo, cuando buscamos la definición de consuelo, fíjense que parte del consuelo es exhortar. Pero exhortar con amor, exhortar como a nosotros mismos quisiéramos que nos exhortaran. Entonces es parte del consuelo, pero hermano, a nadie le cae mal, ¿verdad?, un abrazo, a nadie le cae mal, hermano, una palabra de fortaleza. Entonces lo que yo quiero enseñarle hoy es cómo Dios activa su consuelo en los momentos de crisis de nosotros.
porque a veces uno no lo mira. A veces, hermano, estamos pasando situaciones difíciles como Job. Por ejemplo, usted viene y busca a Job en el capítulo 6 y verso 14, vemos, hermano, cuando usted lee desde el 6, capítulo 6, verso 14 al 24, va a ver usted que él viene y tiene una queja, y dice que su queja no era contra Dios, su queja era contra los 3 o 4 amigos que tenía, porque él menciona 3 ahí, pero eran 4 los que presentaron. Entonces pienso yo que uno no era tan amigo, pero entre los amigos que se presentaron, hermano, con él, él se queja y dice: ustedes no me pudieron consolar, su consuelo fue infame, su consuelo fue, no fue un consuelo que yo necesitara en ese momento. Entonces él empieza a hablar, hermano, del consuelo de los amigos, y entonces viene él y dice: ustedes me quisieron consolar con dinero, ustedes me quisieron consolar con su palabra y me regañaron. Ustedes me quisieron consolar con el Dios todopoderoso y me dijeron que Él se había apartado de mí, que yo me había apartado de Él. Entonces, fíjense qué tremendo es, hermano, que es tan necesario que aprendamos a consolar a los nuestros, pero que tengamos la dirección del Espíritu Santo para hacerlo. Porque a veces, en vez de ayudar, perjudicamos. Y necesitamos el auxilio del Señor, ¿verdad? Necesitamos tener, hermano, esa, quizá lo podría trasladar yo como esa gracia divina, ¿verdad?, para consolar a otro y saber cuándo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo. Porque todos en nuestra vida, en un momento u otro, vamos a necesitar ser consolados por Dios. Pero también Dios nos ha puesto en esta tierra porque más de alguno de los nuestros que amamos o que están cercanos a nosotros va a necesitar consuelo. Y Dios espera que tú seas consuelo de esa persona. Fíjense, yo hablaba con el hermano Esteban y una de las cosas que platicábamos era, hermano, de que qué tremendo es, qué impresionante es. Quiero que vea esto. Que nuestro Dios es la fuente de todo consuelo. Esto usted lo vio el viernes, ¿verdad? Por eso voy de pasadita. Pero la fuente de todo consuelo para nuestro Dios. Entonces, si Dios te pone una persona a la par con la cual tú te puedas sentir cómodo, hermano, y te va a ayudar a salir de tus problemas, bendición de Dios es para tu vida esa persona, pero la gloria es para Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es Dios quien te consuela a través de. Pero hay momentos en nuestra vida que no hay personas que nos consuelen, no hay personas que nos ayuden. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros vemos que como hijos, fíjense que aquí el consuelo es de padre a hijo, y es un consuelo misericordioso. ¿Sí me explico? No es un consuelo, hermano, de golpe, no es un consuelo de lastimar, no es un consuelo de buscar culpabilidad, no, es un consuelo con misericordia. ¿Usted ha visto a alguien con misericordia? Es como el caso que yo le acabo de explicar, hermano, de ver a alguien que está tan mal, hermano, le ha ido tan mal, que está tirado allí en un lugar, hermano, y usted dice: si yo le doy $1, eso no le va a ayudar. Si yo le doy $5, a lo mejor le doy comida y eso, pero ni eso le va a ayudar. Entonces, a veces, hermano, uno no sabe cómo consolar a alguien. Pero cuando no sabes cómo consolar, hermano, entonces necesitamos ir a la palabra y ver cómo Dios consuela para que así consolemos nosotros. Con misericordia. Pero segundo, debe saber usted que en el consuelo, hermano, cuando somos hijos, tenemos el privilegio que Dios mismo nos consuela. ¿Algunos de ustedes se han sentido consolados por Dios? Mire, eso es como cuando usted viene llorando a la iglesia y otro viene y dice: ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? Como no saben, ¿verdad? Piensan que usted está llorando porque le ha pasado algo, pero quizás es Dios quien lo consoló en el parqueo, ahí en su carro, ahí está usted, hermano, un poco tendido ahí, no le importó quien lo mirara, ahí no había nadie, era Dios consolando su alma. Ese es un privilegio. Y cuando Dios te consuela, hermano amado, escúchame lo que te voy a decir. Cuando Dios en su misericordia te consuela como padre, hermano,
se te quita de tu mente y de tu corazón. O sea, las veces, hermano, que tú has visto la mano de Dios, hermano, consolándote como un hijo, como una madre, porque hay un versículo, hermano, donde dice, quiero que veamos más adelante, hay un versículo, hermano, donde dice, y yo se lo explicaba bien, yo creo que ya lo quité, como una madre consuela a sus hijos, así yo te consolaré a ti. Entonces, qué tremendo es. Usted ha visto cómo una madre consuela a su hijo, hermano, cuando no puede hablar, cuando está tiernito, de verdad que le hace una cosa, le hace otra, y sí que tiene, y por último no le importa que sea la madrugada, ahí anda haciéndole la teta, ahí anda haciéndole la lechita, si ve que el niño todavía no para de llorar, no le importa que a las 10, tenga 8 de la mañana tenga que ir a trabajar, ahí se va en la madrugada al hospital. ¿Por qué? Porque está tratando de consolar a su hijo, de ayudarlo, porque consuelo, fíjense que cuando usted busca esa palabra consuelo, hay varias palabras, algunas en hebreo, hermano, y otras en griego, pero todos quieren llegar a este punto, quien viene al lado de uno para ayudar, fortalecer, para aliviar, y también para exhortar. Yo no le puse exhortar porque normalmente, hermano, ese se ocupa en otro tipo de consuelo, ¿verdad? Ya lo voy a buscar, ya le voy a dar por la palabra, pero se ocupa normalmente, hermano, cuando se habla de exhortaciones por medio de palabras de Dios, no con actitudes, ¿verdad?, de una persona, sino con la palabra de Dios se puede exhortar. Pero debemos, como le digo, tener mucho cuidado, no ser como los amigos de Job, ¿verdad? Que en esa condición, hermano, ellos estaban jugando la vida y no se dieron cuenta, ¿verdad? En la forma de consuelo que estaban haciendo con un hombre de Dios. Entonces, aquí vemos, hermano, esto también lo di, solo que estoy agregando algunas palabras que busqué, hermano, en diferentes diccionarios. Yo le había puesto el viernes que solamente era para ayudar, pero no es solamente eso. Aparte de esto, como le digo, está también, ¿verdad?, algunas otras palabras más, ¿verdad?, como exhortar. Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a poder consolar si tú no sabes qué es ser consolado? Por eso es importante que si Dios te consuela a ti en tus sufrimientos y te ayuda, tú sepas, hermano, cómo ayudar y consolar a otros. Eso, hermano, es lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que si Dios te ha consolado, tú puedas consolar a otro. Que si Dios te ha ayudado, hermano, tú puedas ayudar a otro. Que si Dios te ha fortalecido, tú puedas fortalecer a otro. Pastor, pero ¿y cómo fortalezco a otro? Hay diferentes maneras como hijos de Dios de fortalecer a otro. Una de ellas es orando. Usted puede orar y pedir fortaleza para su ser querido, ¿verdad? Usted puede orar y pedir, hermano, por ayuda divina. La otra es que si está en tu mano poder ayudar, hermano, ayudar en lo que, según tu fuerza, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, no solamente es la oración, entonces tenemos que aprender a fortalecer también en la fe. Y ya le voy a explicar yo cómo, hermano, Dios usa su palabra para también ministrarnos consuelo. Por eso es que usted no puede quedarse, hermano, solo esperando consuelo, solo esperando ayuda. Usted tiene que volverse un ayudador de los suyos, un ayudador de su casa. En la casa, hermano, Dios te ha puesto como un ayudador de tu esposa, de tu esposo, un ayudador de tus hijos. Así nos ha puesto Dios como personas que vamos a fortalecer a los nuestros en nuestro hogar. Pero si nosotros somos los que los debilitamos, imagínense cómo vamos a estar en medio del hogar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a fortalecernos unos con otros. ¿Cómo? Hermano, viendo las virtudes de Dios y no los defectos que tenemos. Porque una manera de debilitar a otro estamos señalando continuamente. ¿No se ha fijado? Tú no sirve para nada, mira lo que andas haciendo, mira, y empiezan, y así empiezan los señalamientos. Entonces al final se le termina creyendo, le debilitaron, hermano, su potencial fructífero que podía tener. Pero qué tremendo es cuando nosotros hemos entendido que una de las maneras de fortalecer es con las palabras que hablamos. Así nos fortalece Dios, ya se lo voy a mostrar. Pero
quería pasar por estos versículos, aunque ya los di porque son necesarios. Mire, cuando tenemos dificultades y cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Yo traje, hermano, a colación unos 3 ejemplos, pero entre estos ejemplos son diferentes formas de cómo Dios te envía el consuelo. Porque a veces uno quisiera que Dios mismo se le apareciera y sentir la gran manota de Dios ahí, ¿verdad? Abrazándole y consolando, y no es así. A veces, hermano, Dios va a consolar tu alma, hermano, de tal manera que te va a sacar el sufrimiento y ni cuenta te ha dado. De repente Dios te va a consolar en un sueño. De repente Dios te va a consolar, hermano, por medio de la palabra. Dios te va a consolar, hermano, por medio de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Dios tiene diferentes formas de consolar, pero en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, uno a veces no mira el consuelo. Fíjese que los momentos de dificultad en nuestra vida traen una peculiaridad, y es que a muchos no nos deja ver la dificultad, el obrar de Dios, y a veces opaca nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que en los momentos difíciles de nuestra vida, hermano, parte del consuelo de Dios es hacernos ver los planes que Él tiene para con nosotros, o la provisión que tiene. Entonces quiero que vean ustedes este versículo, y esta es una de las maneras como Dios consuela a sus hijos, y es una de las maneras como tú puedes consolar a los tuyos, o podemos consolar a los nuestros. Hechos 15:32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Esa palabra consolaron es parakaleo, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pero ¿qué tipo de palabra? Cuando buscas esa palabra, dice palabra de Dios. No era palabra que saliera solamente de sus emociones, no era palabra que saliera solamente de su intelecto, sino que era una palabra, hermano, de Dios. Por eso es que hoy más que nunca, hermano amado, si tú quieres servirle a Dios, una de las maneras más preciosas de servirle a Dios, hermano, es consolando a aquellos que necesitan una palabra de Dios. No te quedes con ese deseo de darle una palabra. Mira, a veces hay gente, hermano, cuando tú vas a los supermercados, ahí vas a ver gente desconsolada. En tu trabajo vas a ver gente, hermano, que ahí anda, hermano, arrastrando un montón de problemas. Tú no necesitas que otro le dé palabra. Tú se la puedes dar. Pero ¿sabes por qué a veces el Hijo de Dios no da palabra? Porque a veces no sabe palabra. Por eso es que es bien importante, hermano, que tú aprendas la palabra de Dios en tu corazón, no con versículos y donde está en la Biblia, sino lo que escrito está. Vino el Señor y no le dijo, escrito está en tal lugar, le dijo a Satanás, no, él le dijo, escrito está en la palabra. ¿Dónde? Yo sé que está porque yo la di, yo soy el verbo. Entonces usted necesita saber lo que está escrito en la palabra. ¿Dónde está, hermano? Eso después con tiempo usted lo busca y es fácil hoy con los medios que hay. Pero aquí vemos, hermano, que una de las funciones proféticas que Dios da a la iglesia es consolar. Por eso que usted escucha la palabra de la profecía, hermano, o escucha vasos siendo usados en el don profético, y una de las funciones es consolar al pueblo. Es que en medio de su sufrimiento Dios le diga, mira, no estás solo, yo estoy contigo. Y hermano, qué rico se siente entender que aunque uno no mira a Dios, puede saber y sentir que Dios está ahí con nosotros. No sé si le dan la cuenta de palmas al Señor. Y luego de sentir, hermano, y de saber que Dios está ahí por la palabra, porque la palabra tiene varias funciones, la palabra de Dios. Por eso me detuve aquí. Porque aquí Dios está usando 2 hombres que son profetas. Entonces yo quiero habilitarlo hoy en un espíritu profético a usted y decirle que Dios le va a hacer fluir palabra de Él en su boca para que usted con ese don, esa función, levante a otros por medio de la palabra. Y usted dice, ay pastor, ¿y a mí? ¿Y por qué no? Ciertos hombres, hermanos, Dios los usó. ¿Quién dice que Dios no te puede usar a ti que tienes el Espíritu Santo y su palabra?
Entonces, necesitamos abundancia de palabra para ser consolados. Y ahí es, hermano, donde debe de nacer en tu corazón el deseo profundo por la palabra de Dios. No te quedes solo con este mensaje, hermano. Indaga, mira, en vez de estar perdiendo el tiempo en estar escuchando gente que, hermano, dice puras locuras en TikTok y en Facebook, mejor ponte a meditar en la palabra de Dios. Yo he llegado al punto, hermano, de creer que no todo el que dice que predica la palabra de Dios, hermano, porque puede darte la palabra de Dios, pero a la manera, hermano, de Satanás, así la puede usar. Entonces, cuando tú no tienes clara la procedencia de cierta palabra, hermano, yo lo que creo es que mejor tú, que tienes el Espíritu Santo, discierna la palabra. Entonces, ponte a escuchar palabra audible, hermano. Hoy le leen la Biblia. ¿No tiene usted esa aplicación? Ahí, hermano, le lee la Biblia y le está diciendo tal como dice la Biblia en Mateo capítulo 1, verso 4, y empieza a decir, hermano, lo que dice ahí, de ahí va el verso 5, y entonces tú empiezas a llenarte de la palabra, y con el Espíritu de Dios en ti, hermano, Dios te va a revelar cosas extraordinarias. Pero tiene que nacer ese deseo. ¿Por qué? Porque a veces esa misma palabra a ti te va a consolar, y a veces va a consolar a otros. Quiero que veas esta otra manera de cómo consolar. La primera manera de consolar que le estoy mostrando es que Dios consuela por medio de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero de ahí, hermano, hay otras acciones, otra forma como Dios consuela en momentos de crisis. Aquí, hermano, vamos a ver a una mujer que definitivamente estaba pasando una situación terrible. La habían echado de su casa, no solo a ella. La habían echado con su hijo de 14 años, más o menos, un poquito más, hermano, quizás llegando a los 15. Es impresionante esta figura. Y estamos hablando, hermano, de una mujer que definitivamente estaba pasando situaciones terribles, terribles. Pero fíjense que Dios conocía su caso. Estamos hablando de Agar. Una mujer egipcia que había sido esclava. Solo ahí, hermano, ya es un problema, ¿va? Era esclava, hermano, de Abraham y de su mujer, ¿verdad? De Sarai. Y vemos, hermano, cómo ella empieza a experimentar situaciones terribles. Fíjense que ella fue usada de una manera como nadie debería de ser usada. La mujer de Abraham no podía tener hijos, y ella, como era esclava y estaba en su juventud, hermano, vino la esposa de Abraham y le dice: ¿sabes qué? Llégate con ella, déjala embarazada y su hijo va a ser mi hijo. ¿Se imagina lo que estaba en el corazón y en la mente de Sara, de Agar? También, o sea, quitarle el hijo cuando naciera. O sea, la iban a usar, hermano, como hoy usan a muchas mujeres, ¿verdad? De vientres alquilados. Hay personas, hermano, que se prestan para eso. Yo soy de la idea que ningún hijo de Dios se debería prestar para esas cosas, por ninguna necesidad, porque no es el orden de Dios. Aquí lo vemos que trae problemas terribles, hermano, más adelante. Pero lo que quiero decir es que vea cómo Dios la consoló en su sufrimiento, porque después que tuvo su hijo, hermano, la echaron junto con el niño. O sea, fue despreciada por el propio padre del niño y por los que la habían cuidado, y la mandaron al desierto con poca comida y con poca agua. Casi le dijeron: ve y muérete donde no te miremos. Qué terrible es que alguien nos saque así de la casa, ¿verdad? Y era un hombre rico. Fíjense que Abraham, yo sé que es el padre de la fe, pero hermano, era un hombre que tenía cantidad de dinero. ¿Por qué no la estableció en una ciudad y le estableció todo lo que quería? Le dio criado, era su hijo el que iba. No, la mandó sin un 5. La mandó, hermano, a morir literalmente al desierto. Pero Dios ya le había dado la palabra a ella y a Abraham.
Fíjense que por eso le digo yo que todo inicia con la palabra de Dios. Si Dios va a hacer cambios en tu vida, va a iniciar por la palabra que es de los cielos y se va a manifestar aquí en la tierra. No sé si le quieres dar una ofrenda para la salud. Por eso, hermano, que tienes que valorar hoy en día tanto la palabra de Dios, hermano, y muchos la están menospreciando. Muchos la están menospreciando. Y la palabra de Dios no ha bajado de valor. Al contrario, yo creo que es tan preciada, hermano, como el oro, o más que el oro. Pero le voy a explicar por qué. No por lo que vale, sino porque la palabra de Dios no es de esta tierra. Y el oro tampoco es de esta tierra. ¿Sabían ustedes? Que el oro que hay en esta tierra vino del espacio, en un meteorito, el que mató los dinosaurios probablemente. Ahí cayó el oro y se fundió con la tierra. Y entonces por eso cada vez que hay erupciones desde el centro de la tierra sale oro. Y se convierte en ese mineral, pero ese mineral no era de esta tierra, por eso está aparejado. Y trae, hermano, muchas situaciones aún espirituales, el uso o la manifestación del oro. Pero quiero llegar a la palabra. La palabra de Dios no es de esta tierra. La palabra de Dios viene del trono de Dios, del mismo corazón de Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios, hermano, hace cosas extraordinarias. Y el oído de Dios está puesto en todo lugar. Pero a veces nosotros como hijos de Dios pensamos que está puesto solo para oír quejas. Pensamos que está puesto solo para señalarnos o para mandarnos juicios. Y no es así. El oído de Dios, hermano, cuando usted ve aquí, Dios ocupa parte de sus sentidos espirituales. Fíjense que el primero que ocupa es el oído. Dice, entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y hago una pregunta, ¿qué habrá dicho? ¿Qué cree que habrá dicho? Lo que me llama la atención aquí es que Dios, nuestro Dios, no era el Dios de ella. Ella era egipcia. Pero ella, escuchen, el Dios que la oyó no fue a los dioses que ella conocía. El Dios que la oyó es el Dios que le había, hermano, mostrado a Abraham. Entonces yo quiero que entienda eso. La gente puede tener muchos dioses y puede, hermano, decir muchas cosas de esos dioses, pero solo hay un Dios que oye en tu momento de angustia y de necesidad, y ese es nuestro Dios, Jehová. Solo es Él. Y esta es una figura impresionante, porque muchos de nosotros no conocíamos a Dios, pero en nuestra angustia antes de venir al Señor, muchos le clamamos. Si existes, sálvame de este, te voy a buscar. Si realmente hay un Dios, dice a veces la gente, ¿verdad?, que me ayude. Y Dios se manifiesta cuando Él quiere. Pero aquí vemos, hermano, que dice que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. ¿A quién oyó? Dice que tremendo. Por eso le preguntaba yo o sea que Dios no oyó necesariamente la voz de la mujer, porque la mujer no le habló a Dios. Yo creo que la mujer le habló a sus dioses. Y sus dioses le dieron la espalda. Usted sabe que Satanás así es, ¿verdad? Señor lo reprende. Ese hermano, la gente que le ha servido, mal le paga al final. Le paga con muerte eterna y le paga con condenación eterna. Pero nuestro Dios, a veces mal le servimos y Dios paga con vida eterna. Dios es fiel. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. O sea que, hermano, Dios conoce su sangre, la sangre de los suyos. Y hago una pregunta: ¿usted tiene sangre de Cristo? ¿Verdad que sí?
Cada vez que tú tengas necesidad y llores y hables con Dios, Dios te va a oír y va a venir a tu ayuda. Denle fuerte esa prenda de palabras a Dios. Dios escuchó al muchacho inmediatamente. Pero eso es así. Inmediatamente Dios mandó un ángel. Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mire cómo comienza. ¿Se imagina esa experiencia con Agar que hermano amado la había tenido antes, porque ella tenía la costumbre de irse al desierto? Por eso yo le voy a decir esto, y por favor cáptenlo con mucha atención. Usted no busque los desiertos en momentos de crisis o en momentos de dificultad. No busque los desiertos, no busque irse al mundo, no busque irse a situaciones difíciles, porque lo más seguro es que más adelante tenga que irse con toda la familia para el desierto. Y yo creo que nadie quiere eso para sus hijos. Mejor busquemos la casa de Dios, porque aquí es donde tenemos restauración y aquí es donde tenemos la bendición del Señor. Cuando estés pasando dificultades, hermano, no te encierres en tu casa, busca de Dios. No te encierres en ti mismo, busca del Señor. Y si estás en casa y no tienes fuerza para salir, desde ahí, no importa que llores. Que a veces, hermano, nos han enseñado que llorar no es de hombres, ¿verdad? No importa. No importa que ahí, hermano, dice que hay una versión que dice que este varón, este joven, porque como le digo, ya estaba jovencito, sollozaba. O sea, ya estaba sin comida, sin mamá, porque la mamá ya estaba lejos. Y entonces se puso a llorar, pero él también alzó su voz. Y viene Dios y manda un ángel. Lo que quiero explicarle es que a veces Dios lo que hace cuando estamos pasando momentos de dificultad es que manda su palabra. Activa sus oídos para escuchar tu necesidad. ¿Se imagina cuánta necesidad hay en el mundo? Y Dios quiera atender nuestra necesidad. Ese es un privilegio de hijo. No sé si le dan una ofrenda de palmas a Dios por eso. Gracias, Señor, porque habiendo tantos y que sean mejores hijos, tú tienes cuidado de mis necesidades, Señor. Y aquí, hermano, lo vemos que ese muchacho se puso así. Y viene Dios y manda el ángel. Pero hasta ahí para ella no había cambiado nada, porque todavía estaba en su problema. Y dice, mire lo que Dios le dice. Bueno, el ángel del Señor, cuando la Biblia se habla del ángel del Señor, hermano, deja ver la probabilidad que fuera una parucía de Cristo. Cuando habla del ángel del Señor, deja ver la posibilidad que sea una parucía de Cristo. Es como cuando Cristo vino también con Abraham. ¿Se acuerda con Sodoma y Gomorra que venía el ángel del Señor con otro? Venían dos. Entonces es otra parucía del Señor, otra manifestación de Cristo aquí en la tierra, hermano. Lo dejan ver. Pero aquí hablemosle del ángel del Señor, ¿verdad? Probablemente Jesús mismo, hermano, lo haya visto y dice, levántate, alza al muchacho, le dice a ella, y sosténlo con tu mano. Escuche cómo viene el consuelo. El consuelo, hermano, comienza oyendo la voz de Dios. El consuelo comienza actuando como Dios quiere que hagamos. Y una de las cosas que hagamos es que no pasemos los momentos de dificultad solos. Cuando estén pasando momentos de dificultad, hermano, ora, pero toma de la mano los tuyos. Porque a veces hasta para eso tenemos problemas. Agárralo, hijo. Porque en esa administración de manos, hermano, hay una unción de unidad. Y hay otra cosa que se mueve de parte de Dios. Entonces aquí viene el Señor y le dice, levántate, álzate al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Mire, quiero que entienda esto. En cada circunstancia difícil que pasamos, Dios siempre da una promesa. Es que no es por gusto lo que estás pasando, que al final hay una bendición extraordinaria si logras pasar de esa situación con Él. No sé si le das la oportunidad. Pero yo vengo a decirle ahora en esta tarde, levántese.
a cualquiera que vea ahí, mira, levántate donde estás. No te quedes ahí. Al favor de Dios, Dios te va a ayudar y si yo puedo también. Levantémonos. No nos quedemos como estamos. A veces, hermano, por ejemplo, a Pablo, una de tantas veces que lo latigaron, hermano, que dicen que lo dieron como muerto. Imagina, de la gran paliza que le dieron, hermano, que quedó como muerto, el apóstol Pablo. Y dice que el Espíritu lo consoló. ¿Cómo? Levantándolo, sacudiéndose y administrar la palabra al siguiente pueblo, hermano. ¿Qué habría hecho usted? A ver. ¿Qué hubiera hecho usted? No, pues, para seguir este evangelio, así que le llevo la palabra y la pura paliza me agarran y me van a decir, oye, no me mataron por el Espíritu de la otra, a lo mejor me matan. No, yo ya no sigo en esto. ¿No lo para usted así? ¿Verdad que sí? O sea, a lo mejor hubiera dudado. Pero es que quiero que entienda esto: cuando el Espíritu de Dios te levanta hacia adelante en el propósito de Dios, no hacia atrás. Es que el que no ha entendido quién es el que lo levanta, agarra para atrás. Pero el que ha entendido que el que lo levanta es Dios, ese cae parado hacia adelante, tomando de la mano a otros y diciéndole: Cristo está con nosotros, sigamos. Vamos a pelear nuestra buena batalla, porque estoy seguro que no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Cuánto pueden decir eso en el nombre de Jesús? Dios está contigo. Levántate, hermano, toma los tuyos y dile: vamos a pelear esta batalla, porque no conozco batalla en la que Dios haya perdido. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De lo primero que tienes que levantarte es con la palabra de Dios, con la unción del Señor. Y luego, mire, en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar. Fíjense cómo cambian las cosas. Dios oyó el llanto de su hijo, de Ismael. Pero aquí a quien le abren los ojos es a Agar, ¿sí o no? Y abriéndole los ojos a Agar, dice que en ese momento que le abrió los ojos, ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Miren qué tremendo es eso. Le hago una pregunta: ¿estaba o no estaba el pozo ahí? ¿De qué creen? ¿O cómo fue ese abrir del ojo de ella? Yo me imagino que en una situación de esas, ella va a buscar desesperada dónde poder librarse de ese problema, hermano. Si no tenía agua, ella iba a buscar un pozo. Y se supone que ella conocía ese lugar. Y no había agua, no había pozo, mucho menos. Dice que yo busqué la palabra: ¿cuál es ese pozo? ¿Dónde está hoy? Y no lo encontré. ¿Cuál es? Busque usted si quiere. ¿Cuál es el pozo? ¿Dónde está el pozo? ¿O dónde podemos ubicar el pozo? ¿O dónde podemos ir a tomar agua del pozo que tomó agua Agar? No lo señala la Biblia. ¿Sabe usted que el pozo donde Jesús le pidió de beber a la samaritana sí está hasta la fecha? Usted sabe eso, ¿verdad? Y lo van a ver. Ahí aparece, está señalado. Es parte del tour que dan ahí en Israel. La mayoría de lugares que da la Biblia, hermano, ahí están. Pero este pozo fue espiritual. Es un pozo, hermano, que, miren, por favor, entiéndanme lo que lo dice. Cuando Dios nos abre la visión, se acabaron los problemas, porque Dios te da las soluciones. Cuando Dios te abre, yo ruego a Dios que Dios nos abra hoy los ojos y tú mires inmediatamente la respuesta a tu problema. Yo le ruego a Dios que en medio de tu necesidad, en medio de tu lloro, en medio de tu situación difícil, hermano, Dios por medio de esta palabra te esté hablando y te abra los ojos y veas que sí hay solución al asunto y veas que es de parte de Dios. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar gozo para que vivas, para que te fortalezcas. Mira, hermano, no des nada por perdido
mientras Dios no haya dicho que está perdido el asunto. Porque hasta los muertos resucitan con el Cristo que yo conozco. Y aún a los huesos les da vida. Entonces, una de las cosas que a veces nos perjudican y que no podemos ver con los ojos espirituales es cuando estamos pasando momentos difíciles. Ahí anda uno, hermano, que nada a veces lo cobija, ¿verdad? Que nada lo calienta. Dice que ahí anda uno, hermano, sintiéndose el más miserable de todo. Pero déjame decirte que no es así. Dios está en control. Y todo lo que viene de parte de Dios obra a bien. Dios va a hacer que las cosas que estén pasando en tu vida, cuando abras los ojos, va a decir: he visto el favor de Dios en mi vida y me ha ido bien. No sé si le das una buena palabra para el Señor. Quiero seguir. Déjeme ver. Cuando veo este versículo, quiero que vean a Jacob. Aquí estamos hablando, hermano, de un hijo de Abraham. Bueno, el nieto, ¿verdad? Pero la fe también es un hijo. Y estamos viendo, hermano, cómo él le habían pasado situaciones muy complicadas en su familia, que salió huyendo porque el mismo hermano lo quería matar y Dios le ordena que regrese. Y aún cuando él estaba en Parán con el suegro Jetro, hermano, también tuvo problemas ahí, ¿verdad? Entonces, él también no era fácil. Realmente, cuando usted mira a Jacob, hermano, y su vida, va a ver que él no era fácil. Era un hombre que estaba dispuesto a pelear por lo que quería, a tomar lo suyo, por lo que él sentía que era suyo, por las buenas o por las malas. Así era él. Hasta con Dios peleó. Así era él, hermano. Le ganó la bendición a su hermano de una manera que yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos, pero pues él tenía sus convicciones. Pero miren lo que sucede. Llega un momento, hermano, que él estaba pasando situaciones bien complicadas dentro de su casa, de su núcleo familiar, y vuelve la misma palabra: levantémonos. O sea, todo comienza con levantarse. ¿Verdad que usted es bendecido en su día a día después de levantarse o no? Hermano, yo no creo que después de pasar 2 o 3 días acostado en su cama usted se sienta bendecido. Es bueno descansar. Acá le gracias a Dios cuando puede descansar. Pero hermano, desde que usted se levanta empieza a ser fructífero. Desde que usted se levanta empieza Dios a bendecirlo. Entonces yo creo que levantarnos espiritualmente es tan importante, hermano, y echar fuera ese espíritu de derrota que a veces quiere llegar a afectar a los hijos de Dios. Déjeme decirle, usted está bendecido no por lo que tiene, sino por lo que es hijo de Dios y tiene la sangre de Cristo en su vida. Y usted no puede sentirse, hermano, ni menos que otros, ni derrotado, porque déjenme decirle que Cristo es el que pelea sus batallas. Entonces, aquí tenemos que ver, hermano, que aunque a veces haya idolatría en la casa, como le pasaba a Jacob, hermano, tenemos que deshacernos de esas cosas. Y Dios nos va a dar la palabra, la autoridad para hacerlo. Pero fíjense cómo yo quiero llegar a este punto. Y allá dice: y subamos a Betel, que es figura de la casa de Dios, ¿verdad? Y ahí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces Jacob aprendió 2 cosas: que solo hay un Dios que responde en el día de la angustia, y ese se llama Jehová. Ese es nuestro Dios. Eso usted lo sabe, ¿verdad que sí? Va. Ahora, lo que tal vez usted a veces se le olvida, o a veces se nos olvida, es que desde el primer día que Dios nos responde, Él ya no nos deja solos. Él siempre va a andar con nosotros. Va a andar ahí, hermano, va a andar ahí ayudándote en todo lo que hagas. No sé si le das una fe de palmas a Dios. Él va a andar ahí por donde quiera que ha andado. Y fíjense que Jacob no siempre andaba por buenos caminos, mas sin embargo ahí andaba Dios.
librándolo a veces, hermano, ahí hablándole. Usted, yo no sé cómo son sus caminos fuera de esta iglesia, espero que sean buenos, espero que sean buenos, que sean para buen lugar, espero que sean de bendición, pero hermano, no, a veces necesitamos la ayuda de Dios que nos hable en nuestra mente y en nuestro corazón y decir, hey, eso no, ahí no, eso no lo hagas. Y si no te ha hablado Dios de esa manera, a partir de hoy te va a empezar a hablar, para que tú no caigas ni en tentación, ni caigas en lazo de cazador. De Dios te escucha. Yo siento en el Espíritu, hermano, que Dios te va a estar hablando, pero tan claro, tan íntimo, hermano, en el que tú vas a ser capaz de oírlo y de librar aún las trampas de los cazadores espirituales. Dios va, mira, escucha, vas a ser va a ser, y hazle caso al Espíritu del Señor. Si el Señor te dice no pases por esa calle, no pases por ahí. Así. ¿Y cómo sé que es Dios? Porque vas a tener paz. ¿Cómo sé que no debo pasar por ahí? Porque de repente empieza. Yo anoche tuve una experiencia, y la voy a contar. Vino el tornado y estaba yo, hermano, que se hacía el tema a esa hora, y entonces salimos con mi esposa mejor a ver cómo estaba el ambiente afuera. Y cuando salí, hermano, fíjese, bien feo, me entró una preocupación. Salí yo. Y cuando salí, yo dije, será el tornado, por eso estoy yo así con esa preocupación. Y me dijo mi esposa, no, sí, mire, el cielo está clarito, aquí ni va a llover, ni aquí no va a pasar nada, no va a haber ni, porque yo ya quería tapar los carros y meterlos al garaje y todo, no va a pasar nada, aquí no va a pasar. Y le digo, ¿sabes que tienes razón? Entonces no es eso, le digo. Y me puse a analizar, porque a veces uno deja de lado los sentires de Dios, y eso Dios te lo va a activar a ti en tu vida. Los sentires Dios te los va a activar, y te van a librar de muchas cosas. Entonces yo me quedé así, dije, bueno, entonces, ¿qué es? Y no, le dije, voy a entrar, le dije yo, la herramienta del carro. Cargar como unos $600 en herramienta, no es mucho, pero pues para qué batallar. Por una pistola y cosas así, dije, no, le voy a entrar por cualquier cosa. Nunca las entro. Solo le he hecho ya al carro. Gracias a Dios, pues nunca me ha pasado nada. Y hermano, dije, la voy a guardar. Me quedé yo así. Pero no se me quitaba. ¿Saben de qué momento se me quitó? Me entré otra vez con mi esposa, me puse a hacer el tema, y aún ahí, hermano, cuando estaba con el tema, no se me quitaba, estaba yo con eso. Espíritu de robo, dije yo. Señor, te reprenda. No tienes parte ni arte ni en mi vida, ni en los míos, ni en los que cubrimos. Me quedé así, hice esa oración. Hoy en la madrugada me hablaron, hoy en la mañana, antes de venir aquí. Yo vine a las 9, a las 8:30 vine aquí a la iglesia a orar un ratito y a tomar café, otro ratito. Y me levantaron temprano, desde un lugar donde yo estoy trabajando, me hablaron, rompieron una puerta y se metieron. Y había máquinas de $2,500, $4,000 allá adentro. Y había herramientas. Y lo terrible de todo es que tiene alarma y no sonó la alarma. Inmediatamente me levanté, hermano, y fui, pero fíjense que cuando fui, yo ya llevaba paz. Y le dije, métete porque ahí está la herramienta y ahí están las máquinas. Y me dijo, no, yo no me voy a meter porque ahí están, me dijo. Entonces ya le llamamos a la policía, y en lo que llegaba la policía llegué yo. Para la gloria de Dios, nada, ni un lapicero se robaron, ahí estaban las máquinas. Gloria a Dios. Estaba todo, hoy en la mañana me pasó eso. Y el muchacho este que tenemos ahí se quedó admirado. Me dice, no sé quién me dijo, ni qué, yo nunca me levanto a esta hora, peor hoy domingo, que es el único día que acá. Y se me ocurre venirme a dar una vuelta aquí. Y veo la puerta falseada y abierta. ¿Y qué te levantó? No sé. Fue Dios.
Y los policías entraron 13 y ya se fueron. Dice, ya no hay nadie adentro. Vamos a hacer un listado, que saben que así se les procede, ¿verdad? Ir a hacer un listado a ver qué se había perdido. Nada. Diga, nada. Dios te va a dar sentires en los que nada se te va a perder. Escúcheme que tú no vas a tener pérdida de nada. ¿Y nada qué es, hermano? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios te va a dar sentires por su espíritu. Donde tal vez el enemigo lo que quería era causarte pérdida espiritual, material, de lo que sea. Él no tiene parte ni arte en tu vida. A ti no tiene que robarte nada en el nombre de Jesús. Lo tuyo está cubierto por la sangre del Cordero. Nada. Este hombre tuvo ese sentir. Dijo, levantémonos, aquí vamos a tener pérdida con la idolatría. Vamos a la casa de Dios. Y ahí dijo, deben de saber algo. Dios siempre ha estado conmigo. Usted debe de saber esto hoy, hermano. Tal vez no se le quede toda la prédica, pero esto debe de saberlo. Dios siempre va a estar contigo. Él va a caminar donde quiera que tú andes. Y te va a decir, no, pastor, a veces yo he caminado por otro lado. No importa, Dios, a Él no le asustan las tinieblas. Y ahí te sacó. Él es fiel. Pero debes de saber que Dios nunca te ha abandonado ni te va a abandonar. En el peor de los casos, el peor de las situaciones que puede pasar el Hijo de Dios, hermano, cuando Dios está con él, Dios lo saca en victoria. Amén. Solo tienes que esperar en el Señor. Pero levantado, no tirado. Amén. Miren, yo ya voy a terminar. Ya me pasé 3 minutos, pero con 5, hablando palabra de Dios, bendición por usted. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispa y Sen y la llamó Ebenezer, piedra de ayuda. Y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Lo voy a volver a decir. ¿Cuántos pueden decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado? Amén. Y como Él está contigo, desde aquí en adelante, siempre va a estar ayudándote. Siempre va a estar, ahí lo vas a ver, pero quiero que entiendan por qué lo puse. Y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Quiero que veas esto. Yo le puse a este el consuelo de Dios en tiempos de guerra. Entonces, una de las formas como Dios nos ayuda en el tiempo de guerra es que el enemigo no puede entrar a afectarte cuantas veces quiera. Usted sabe que el enemigo, hermano, que el Señor lo reprenda, va a robar, matar y destruir. Esas 3 cosas, hermano, tienen límites en el Señor y no deben de afectar a los hijos de Dios cuando Dios está cuidando nuestro hogar, está cuidando, hermano, nuestra familia. Dios pone límites. Diga, Dios pone límites al actuar del enemigo. Así como los filisteos llegaban, hermano, cantidades y querían hacer destrozos con Israel y se incursionaban, se metían hasta con gigantes a meterles temor, a meterles miedo, a quererlos avergonzar, a quererlos estorbar, hermano. Y entonces venía el pueblo de Dios y se levantaba a proteger los suyos. Entonces vino un profeta de Dios. Y este es el acto que el Señor me mostraba por su palabra, que es necesario que tú y yo lo hagamos hoy. Que Dios le pone límites a nuestros enemigos. Ellos ya no van a llegar a estorbarte como venían a estorbarte, hermano. Hoy Dios le pone límites a tus adversarios. Hoy en el nombre de Jesús Él pone la piedra de ayuda que es Cristo. Cristo mismo va a estar entre tú y tus adversarios. De ahí no van a pasar. Escúchame lo que te estoy diciendo. En el nombre de Jesús. Él viene hoy a ayudarte y a ponerle límite a los ataques del enemigo. Esos ataques ya no van a ser con la misma intensidad ni con la misma fuerza. Él ya no tiene parte ni arte para irte a robar ni a estorbar lo que Dios te ha dado. Y hoy pone límites el Señor a esos enemigos. Ya no van a pasar de ahí. Porque demasiado daño han causado.
Entonces Dios, una de las formas como nos consuela es, hermano, en momentos que estamos batallando, peleas, que dice, desde aquí el enemigo yo ya no voy a permitir que pase a hacerte daño. Y entonces viene Dios y lo somete. Viene Dios, hermano, y pone su autoridad para que ya no pasen y estorben a los hijos de Dios. Entonces aquí vemos, hermano, cómo viene Dios y en esos límites hace algo más. Dice, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya no va a dejar en paz a tus enemigos. Hoy ya no la pelea, ya no solo tuya. Hoy tu pelea es la de Dios. No sé si me da cuenta que pasa. Es que cuando Dios pone límites y ya, hermano, tiene en su mente, en sus ojos y en su corazón los que están haciéndole daño al pueblo de Dios, entonces viene Dios y dice, ya no más. Algo así como Trump cuando dijo, ya no más. Pero en una dimensión de poder y de autoridad mayor, digo el Señor, ya no más. Hasta aquí llegaron los que te hacían daño. Hasta aquí llegaron los que te oprimían. Hasta aquí llegaron los que querían ver tu caída. Hasta aquí llegaron. Y Dios, la mano poderosa de Dios se levanta contra tus adversarios. Mira qué tremendo, hermano. Y dice que ya Dios ya no los dejó en paz. Ya Dios, hermano, empezó. Entonces Dios le llevó la guerra a ellos. Qué tremendo es cuando Dios se levanta contra nuestros enemigos. Dan lástima, hermano. No estoy hablando de personas, por favor entienda eso, porque su lucha no es con carne ni sangre, no esté poniéndole nombre ni apellido al asunto. Por favor, ¿verdad? No lo vea así tan carnal, ¿verdad? No sea espiritual. Toda potestad que haya venido es por parte. Y aún se ha querido ser humanos, Dios los aparta. Vas a ver que Dios va a ponerte tiempos, hermano. Y mira, quiero cerrar en esto. Quiero cerrar aquí. Parte del consuelo que Dios da en tiempos de guerra es que te restituye lo que el enemigo te había quitado. Lo puede tomar usted fácil en el nombre de Jesús en esta batalla. Dios le ha puesto límites al adversario. Sus manos se han levantado contra mis enemigos de la fe y de cualquier otro ambiente, pero también Dios nos devuelve lo que el enemigo haya querido quitar. Hoy en el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo te haya querido quitar o te haya quitado, hoy te he restituido en los ambientes espirituales de parte de Dios. Por la mano y por la palabra de Jehová, en el nombre de Jesús. Tú recuperas el territorio que habías perdido. Y no solo eso, Dios va a poner paz en tu campamento. Escucha lo que te estoy diciendo. Toda lucha, toda batalla que habías tenido se va. Y la mano de Jehová va a estar en contra de los que se habían levantado en contra de ti. Y escucha lo que te voy a decir. Dios te va a restituir territorio. Te va a devolver lo que te habían quitado. Porque a veces, hermano, la situación me pone tan complicada que perdemos territorio, pero Dios se encarga de devolvértelo hoy. Y va a poner paz en medio de tu campamento. Yo vengo quitando todo espíritu de aflicción, todo ambiente que haya querido quitarte la paz. Ahora es echado fuera, no tiene parte ni arte en tu vida. En el nombre de Jesús, por esa piedra que es Cristo, el enemigo ya no va a poder quitarte la paz, sino que la paz de Dios hoy es puesta en tu hogar, en tu corazón, en los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien puede decir amén y darle una ofrenda de paz al Señor. Reciba en la fe que le estoy ministrando. Vas a tener paz con los tuyos. Vas a tener paz en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos.